Nuestros capítulos 14 y 15 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, vamos a hacer esta introducción en un lugar histórico muy importante para la ciudad de Roma, y se trata nada menos que del Museo Hebraico, el Museo Hebreo de Roma. Y aquí está la gran sinagoga de Roma, y es muy apropiado este contexto para poder comprender lo que el apóstol Pablo dijo en su carta a los romanos en el capítulo 14 y 15, donde ahora él le escribe a esta comunidad mixta en el primer siglo, una comunidad mixta de judíos y gentiles, personas no de origen judío, pero que estaban buscando aprender, conectarse con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob a través de el Mesías, Yeshua. Y bueno, pues es este contexto de la comunidad judía que nos va a ayudar a comprender mejor el capítulo 14 y 15. Así que ven, vamos juntos a estudiar este capítulo, donde después de que el apóstol Pablo demostró en los primeros capítulos de esta carta que todos hemos pecado, tanto judíos como gentiles, ambos pueblos, ambas casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, que fue mezclada entre los gentiles. Todos pecamos, todos transgredimos los mandamientos de Dios, todos transgredimos su estándar expresado en el rollo de la Torá. Y por cuanto Dios sujetó a todos en desobediencia, decidió perdonar a todos, decidió tener misericordia de todos. Y pues, ¿cuál debería de ser nuestra actitud ante tal perdón, ante tal reconciliación, habernos quitado la deuda impagable? ¿Cuál debería de ser nuestra actitud? Nuestra actitud debería de ser la compasión, el amor, la reconciliación los unos a los otros, el no estimar que somos superiores los unos a los otros, el entender que Dios no hace acepción de personas y que a la vista de Dios todos somos depositarios de su amor, de su fidelidad, de su misericordia. Es solo su fidelidad, es solo su misericordia la que nos puede traer de regreso a la fe de Abraham. Y en estos últimos capítulos con los cuales estamos por cerrar esta carta, pues no podía haber un mejor lugar para cerrar la carta del apóstol Pablo a los romanos que este lugar donde la iglesia cristiana puede volver a su origen, a su identidad, y la casa de Judá también puede tomar su papel de enseñar con humildad, con amor, con compasión, de ser luz y de ser reflejo de aquel rey de los judíos que vino a servirnos, vino a dar su vida en rescate por muchos. Así que ven, acompáñame a este capítulo 14 y 15 de la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Roma, buscando la unidad como fruto del perdón y del amor que hemos recibido. Ven, acompáñame a la mirada interior a la gran sinagoga de Roma para nuestra introducción de la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 14 y 15. Seguimos aquí en el interior de esta sinagoga y solo quiero compartir con ustedes
la vista de este techo aquí dentro de la sinagoga de Roma, a ver si piensan en el significado. ¿Qué significarán esos techos azules llenos de estrellas aquí en esta sinagoga de Roma? A ver, piensen, ¿qué creen que significarán? Cielos llenos de estrellas en la sinagoga de Roma. ¿Profecía cumplida o no? Alza tus ojos a los cielos y cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Así será tu descendencia, Abraham. Pues ya estoy afuera de esta hermosa sinagoga, la gran sinagoga de Roma. Ya estoy en la parte de afuera. Me hubiera encantado, por supuesto, hacer el video allá adentro, pero bueno, por supuesto, por razones de seguridad no está permitido. Pero bueno, pues teniendo este panorama tan tranquilo, el sonido de las aguas de este puente que hay aquí está este río, se escuchan estas aguas, hay un puente ahí, y aquí en esta calle, teniendo como marco esta gran sinagoga de Roma, vamos a estudiar juntos los capítulos 14 y 15. Casi estamos en el cierre de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Seguimos en el tema de la tolerancia, del respeto, de la humildad, de la unidad entre hermanos, del amor fraternal. Después de haber entendido que Dios tuvo misericordia de todos nosotros, después de haber entendido que Dios nos perdonó una gran deuda a todos sin distinción, ya sea judíos, ya sea gentiles, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, ya que nos habló de ese gran regalo de amor, de fidelidad, de misericordia de nuestro Padre Celestial. Pues lo menos que podemos hacer ahora, como hijos suyos, es tolerarnos, es buscar la unidad, es amarnos los unos a los otros, es no tener un más alto concepto de cada uno de nosotros del que debemos tener, sino pensar cada uno de nosotros en base a lo que hemos recibido, y que hemos recibido, todo lo hemos recibido. No poseemos nada, no tenemos nada, no hay nada de lo cual nosotros podemos decir que somos competentes. Él nos ha dado todo, y pues si Él nos ha dado todo, y si todos estábamos y seguimos estando en bancarrota y todo es por su gracia, pues lo menos que podemos hacer es hacer lo mismo unos con otros. Y en el capítulo 12 nos habló acerca de las cualidades dentro de una comunidad, el compartir, el edificarnos unos a otros, el compartir de los dones que hemos recibido unos con otros. Todos hemos recibido diferentes dones, entonces ponerlos al servicio de la comunidad. En el capítulo 13 nos habla de nuestra actitud ante las autoridades, ante los países donde nos encontramos en nuestra dispersión, tener una actitud de respeto, de tolerancia, de cooperación, de pagar nuestros impuestos, en fin, todo lo que dice el capítulo 13. Y ahora en el capítulo 14 va a tocar aspectos muy técnicos dentro de una comunidad judía. Es por eso que para la introducción de este capítulo 14 puse unas imágenes de una sinagoga, de un museo judío aquí en Roma, y bueno, pues este era el contexto clave para poder entender este capítulo 14, que si no se tiene un contexto judío de este capítulo, en realidad se puede malinterpretar, como ha sucedido tristemente a lo largo de la historia, por el cristianismo no conocer más a detalle y por haberse distanciado tanto de su contexto, de sus orígenes judíos. Entonces pasajes como este de Romanos 14 se han malinterpretado por no conocer estas sutilezas, estos detalles técnicos de la halajá o la interpretación judía de las leyes dadas a Moisés. Entonces vamos a
tratar estos detalles para que se pueda entender mucho mejor el tema que él va a tocar en el capítulo 14. Y comienza diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y ahorita nos va a decir quién es el débil en la fe. Si ya hemos visto, si ya hemos estudiado que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, es decir, para poder tener fe, para poder tener fidelidad, que fe y fidelidad es sinónimo, es lo mismo, esto solamente puede venir del estudio de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios. Esto es la palabra que Dios le dio a Moisés, a los profetas, al pueblo hebreo, y cómo se interpreta correctamente. Entonces, bueno, un fuerte en la fe quiere decir alguien que es estudioso, alguien que conoce bien la Escritura, conoce a fondo la Escritura, y no quizás se ha dejado llevar por interpretaciones, por tradiciones de la Escritura que no tienen fundamento, que no están escritos en la ley de Moisés y en los profetas. Y bueno, una persona débil en la fe, entonces, es una persona que no está totalmente familiarizada con el texto escrito de Moisés, de los profetas. Ya sea que ignora totalmente el texto, o ya sea que lo tiene medio distorsionado a causa de la religión, a causa de las interpretaciones de la religión. Y bueno, tristemente, la mayoría de lo que se conoce de la Biblia es bajo el filtro de las religiones. La mayoría de las personas que dicen creer en la Biblia no es que en realidad crean o conozcan la Biblia, sino que conozcan las interpretaciones o lo que dice su respectiva religión de la Biblia. Por eso todo este ministerio Descubre la Biblia se basa en descubrir qué realmente dice la Biblia y qué es tradición. Hacer una diferencia entre lo que es realmente la Biblia y lo que es tradición, lo que son las interpretaciones de los hombres, lo que cada quien ha opinado, ya sea judaísmo, cristianismo, etc. Entonces, bueno, eso es un débil en la fe, alguien que ya sea que ignore o que está influenciado por la religión, que está distorsionada y que no toma en cuenta realmente lo que dice la Escritura, sino los dogmas y las instrucciones de los maestros de dicha religión. Entonces, bueno, aquí vamos a ver específicamente a qué clase de débil en la fe se refiere. Entonces dice, verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces, bueno, ya aquí el apóstol Pablo nos identifica a qué clase de débil se está refiriendo. Alguien que come legumbres. ¿Y cómo es que alguien que come legumbres es débil en cuanto a la fe? Obviamente hablando de la fe hebrea, obviamente hablando de la fe del pueblo de Israel. Entonces, si un israelita o un judío solo come legumbres por razones de su fe, entonces, bueno, pues ya desde ahí empezamos a identificarlo, porque aún en la actualidad, yo viniendo de un contexto también judío, conociendo cómo es la vida judía, cómo se vive la religión judía, bueno, esto es muy común. Esto es muy común que un judío observante, un judío religioso, al vivir en un contexto no judío, por ejemplo, si va a un restaurante no judío, no kosher, donde no se sirven alimentos supervisados por el rabinato, que no están supervisados y están fuera de Israel, bueno, pues al ir a un restaurante, por cuanto tiene ciertas prohibiciones rabínicas y que también están conectadas con la vida de un judío fuera de Israel, y muchos cercos de protección que se han hecho al judío para librarlo de la asimilación, para que no se mezcle con gente que no es judía. En fin, los rabinos han establecido a lo largo de la historia ciertos lineamientos, ciertos cercos de protección para evitar que el judío se asimile, para evitar que el judío pues, se haga parte de la sociedad y se olvide de su identidad judía. Entonces, bueno, imagínense el apóstol Pablo tratando de legislar estas cosas en una comunidad mixta, en una comunidad de creyentes en Yeshua, que hay tanto personas de origen gentil que vienen sin ningún tipo de restricción con respecto a la comida, y judíos celosos de sus tradiciones, celosos de su identidad, que tratan de evitar toda mezcla con paganos, con gentiles, con idólatras y con sus alimentos y con lo que comen, que podría estar sacrificado a los ídolos, en fin. Entonces, debido a esto, se estipularon ciertas reglas, ciertos mandamientos, tradiciones, con el propósito
de librar al judío de la posibilidad de contaminarse con los gentiles, con los alimentos que comen los gentiles. Entonces, bueno, pues imagínense la tremenda labor del apóstol Pablo al tratar de unir a estos dos pueblos, a estas dos comunidades, y aquí en Roma, donde hay tanta diversidad, la capital del imperio. Y en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma. Y una inscripción que vimos aquí en el museo judío aquí en Roma, muy interesante, dice que en el año 49 después de Cristo no había una distinción aún entre los judíos que creían en Yeshua y los judíos que no creían. Es decir, para el emperador, si tú creías en el Mesías de Israel, si tú creías en Cristo, él no te veía como cristiano, él no te veía como parte de otra religión, él te veía como judío. Incluso dice que la razón por la que los judíos fueron expulsados de Roma, lo cual esto me llamó mucho la atención, que decía en una inscripción que leí ahí en ese museo, es que todo empezó por la proclamación de algunos creyentes aquí en Roma, de algunos judíos aquí en Roma, que empezaron a decir que tenían otro rey, que el rey no era el emperador, que el rey no era César, que el rey no era Claudio, sino el rey era Yeshua, Jesucristo. Entonces ahí empezó todo el problema, porque la amistad entre judíos y romanos, siempre había estado bien, en especial desde la época de los macabeos, desde la época de la guerra de los judíos contra los griegos. Pues los judíos se aliaron con los romanos en toda esta enemistad con los griegos, pues que duró varios años de guerra entre judíos y griegos. Pues después aparecen los romanos, y pues si romanos van a conquistar a los griegos y los enemigos de los griegos son los judíos, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces judíos y romanos hacen una alianza por ahí. Todo esto está documentado en los libros de los macabeos, primero y segundo libro de los macabeos. Entonces, hasta ahí todo iba bien. Había buena relación entre romanos y judíos, pero ya para ahí de la década de los 40 después de Cristo, empieza a surgir esta doctrina de judíos en Roma, porque vemos que en Pentecostés había judíos en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés, y había obviamente judíos de Roma que habían ido a Jerusalén a la fiesta, que se enteraron de todo el tema del Mesías, que lo habían crucificado. Muchos de ellos se hicieron creyentes en Yeshua, regresan a Roma, empiezan aquí a anunciar que el rey de los judíos es Yeshua, no el emperador, y ahí empiezan los problemas. Y entonces la comunidad judía de Roma que es expulsada a causa de todo este tema de Cristo. Y bueno, esto simplemente lo leí ahí en una inscripción en el Museo Hebraico, y me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ya a tiempos del apóstol Pablo, década de los 50, entre el 50 y el 60, que él está escribiendo esta carta. Bueno, ¿qué está pasando aquí en la comunidad? Bueno, algunos judíos ya otra vez habían regresado, ya la comunidad aquí en Roma estaba mixta, gentiles, judíos, creyentes en Yeshua. Pablo tratando de unir a ambos, Pablo tratando de decirles a los dos: mira, a final de cuentas todos pecamos, todos somos deudores, Cristo murió por nosotros, ya no hay diferencia si eres judío, si eres gentil, a todos Dios nos perdonó. En el capítulo 12, 13, 14 y 15 está tratando de unirnos, de que tengamos unidad, de que nos toleremos unos a otros, aún con nuestras diferencias. Y aquí está hablando muy en particular del judío que come legumbres, del judío que pues por su tradición es débil en la fe, por su tradición, es decir, no está apegado totalmente a las escrituras porque ya tiene un montón de tradiciones, la tradición oral, las obras de la ley de las que ya hemos hablado. Y entonces pues come legumbres, va a casa de un creyente en Yeshua de origen gentil y no come la carne, no come el vino que le pone ahí su hermano en la fe en Yeshua, le pone vino, le pone carne y no se lo va a comer. ¿Por qué? Porque una restricción judía es que el judío no puede tomar vino hecho por gentiles,
no puede comer carne que no fue sacrificada correctamente de acuerdo a las leyes de kashrut, a las leyes para matar a un animal. Entonces tiene muchas restricciones que le impedirían, en casa de un creyente en Yeshua de origen gentil, le impediría tener comunión, estaría todo el tiempo con dudas con respecto a qué va a comer, no podía comer ni partir el pan siquiera, porque un judío no puede partir el pan de alguien gentil. Entonces, wow, aquí el gran rabino Pablo está tratando de lidiar, de suavizar todas estas diferencias. Y entonces les dice, reciban al hermano ortodoxo que sigue la tradición oral, que no contiendan, no se pongan a contender sobre él. Oye, ¿eso dónde está en la Torá? No contiendan con él. Si él solo quiere comer legumbres, denle sus legumbres. No se ofendan, no se lo tomen personal. Entienden que esa es su manera de respetar a Dios, de ser muy cuidadoso con lo que come. Entiéndanlo, gentiles. Y tú, judío observante, ortodoxo, que sigues esas leyes, pues tampoco tengas una actitud de desprecio, de menosprecio a este gentil y trates de no estar con él. Un poco lo que hacía Pedro en la carta a los Gálatas. Está documentado el hecho de que dice que Pedro comía con los gentiles sin ningún problema. Hay todo un capítulo en el libro de los Hechos acerca de la orden de parte del Señor diciéndole a Pedro que entre a casa de gentiles, coma con ellos sin ningún problema porque ya Dios los ha limpiado. Y en la carta a los Gálatas hay un episodio donde Pedro lo está haciendo, pero cuando llegan judíos observantes de parte de Judea, se aparta y quiere quedar bien con ellos, y entonces pues ya al final no queda bien con ninguno. Pablo lo tiene que exhortar. Entonces son todos esos detalles finos que quizás para una persona que no tiene conocimiento de todas estas cosas, dice, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la exageración? Pero bueno, recordemos que el mundo del apóstol Pablo, la audiencia del apóstol Pablo, pues batallaba con todas estas cosas. Entonces, bueno, el punto y lo que Pablo está tratando de enseñar es el amor, la tolerancia, el respeto a las costumbres de los demás. Y entonces dice, el que come, este es el principio general, el que come no menosprecie al que no come. Ese es el principio general. Tú que dices, soy libre en Cristo, yo solo sigo la Torá escrita, yo no me guío en todas esas leyes rabínicas, no seas arrogante, no seas irrespetuoso, y esto es muy adecuado ahora en el movimiento de las raíces hebreas. Fíjense qué apropiado para este movimiento de las raíces hebreas, porque bueno, quizás este video, si lo escucha algún cristiano, pues un cristiano va a decir, ¿qué es esto? No entiendo nada de lo que estás diciendo. Pero alguien que ya está en el movimiento de las raíces hebreas, que ya conoce un poquito más de la vida judía y todo eso, lo va a poder entender. Entonces, bueno, para alguien que lo entiende mejor, el principio general es este. El que come, no menosprecie al que no come. No veas menos a alguien que se rige por ser más estricto en su dieta, en su manera de servir a Dios, que sigue todas las tradiciones orales de los rabinos en cuanto a la comida y todo. Entonces, si él lo sigue así, yo he tenido oportunidad de convivir con gente ortodoxa, nos han invitado a su casa, en el tour que tuvimos ahora en Israel, fuimos a una cena de Shabbat dentro de hogares judíos, y por supuesto que tenemos que ser muy respetuosos, muy agradecidos de que nos están abriendo su casa para que nos sentemos ahí. Y bueno, ellos tienen ciertas leyes orales, tradiciones, que cuidan mucho, y nosotros no vamos a llegar diciendo, oye, ¿y eso dónde está en la Torá? Y eso son tradiciones de hombres fariseos. O sea, vamos a llegar obviamente con esa actitud, ¿no? Entonces tengamos una actitud más humilde, más noble, más respetuosa, los que no entendemos esas cosas. Y justo lo que dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come, o sea, el judío que es muy estricto, muy observante, no juzgue al que come. No juzgue al que come. Ya lo vimos capítulo 2, tú que tienes por sobrenombre judío, tú que juzgas, tú que todo el tiempo estás queriendo enseñar, tú primero enséñate a ti mismo, ¿ok? El que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios lo recibió a estos gentiles, aún comiendo
sus tacos de carnita y puerco y todas sus... O sea, a mí me recibió así. Yo no tenía idea de todas estas cosas dietéticas. Yo todavía me seguía jactando en la gracia, echándome mis tacos de carnitas y gloria a Dios que estoy en la gracia. Y bueno, ya después aprendí. Dios tuvo paciencia, tuvo misericordia de mí, me fue enseñando poco a poco. Entonces todo el principio general es no menosprecies, no juzgues, no te burles. Si ahorita parece que me estoy burlando, no, me estoy burlando de mí mismo. Y no te creas más que el otro. Y dice ahí, ¿por qué? Porque Dios le ha recibido. Porque Dios le ha recibido. ¿Ok? Dios, no le llames tú como un impuro lo que Dios ha limpiado. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? A final de cuentas, su manera de servir a Dios, pues lo están haciendo ellos para Dios, el corazón ahí, y sinceramente ellos están tratando de servir a Dios de esa manera. Así que tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y una vez más, aquí está haciendo una diferencia muy sutil, muy técnica entre los días. Y bueno, una vez más, por ignorar el contexto judío interno, este texto se ha malinterpretado como para hacer pensar que entonces ya no importa el día de reposo, los días de fiesta, que eso ya no importa, que ya todos los días son iguales. Y bueno, por supuesto que eso ya está muy general, y por supuesto que eso ten por seguro que para nada está en la mente del apóstol Pablo. Para nada está en la mente del apóstol Pablo el que, bueno, ya ahora ya no hay día de reposo, ya todos los días son iguales. Mira, el cuarto mandamiento que dice que trabajes 6 días y el séptimo día es de reposo, ese ya no importa, ya todos los días son lo mismo. Suena muy romántica esa canción que dice, no le voy a dedicar al Señor un día solamente, le voy a entregar todos los días de mi vida. Suena muy romántico, pero no, eso no es algo que requiere Dios. Dios decretó por estatuto perpetuo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor, donde quiera que vivas, estatuto perpetuo. Por supuesto que aquí Pablo no está yendo en contra del estatuto perpetuo, de la diferencia entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Aquí Pablo no está diciendo, no, ya cada quien que adore el día que quiera, el lunes, el martes, ya no hay día de reposo, ya cada quien el día que se le ocurra. Por supuesto que aquí Pablo no está hablando de eso. Una vez más, es el mismo tema de las sutilezas en la interpretación de lo que se permite, de lo que no se permite. En el tema de la comida, pues ciertas sutilezas que van más allá de lo que en la Biblia dice que es permitido y es prohibido de comer. Cosas que se han agregado a la dieta del libro de Levítico. De la misma manera, en cuanto a los días de fiesta, hay ciertas sutilezas ya dentro de la religión judía con respecto a la diferencia entre días festivos. ¿Ok? Diferencia entre días festivos. Por ejemplo, hay diferentes categorías de Shabbat, diferentes categorías de día de reposo. No creas que todos los días de reposo son iguales, ¿no? Están los días de reposo semanales. El séptimo día de cada semana es un día de reposo, una categoría de día de reposo. Después están otros días de reposo de más solemnidad, de más categoría, que son los días de reposo anuales, lo que se llama como el Shabbatón, el gran Shabbat, un día de reposo como el de la Pascua, como la fiesta de Yom Kippur, como Sukkot, como el primer día de la fiesta de los tabernáculos, el último día, y entre esos días hay días intermedios que no tienen el mismo nivel de santidad, en fin. Aquí Pablo está tratando con esas leves diferencias entre los días de fiesta. Aún entre los días de fiesta hay ciertas diferencias en cómo observarlos. Y es ahí donde ya un gentil que viene, pues ya, ok, te tienes que meter a fondo a estudiar qué se puede, qué no se puede, de acuerdo a cada día de reposo. Y eso es algo bastante complejo. Y otra posibilidad también a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí
es también una interpretación que había entre Hillel, Shammai, en el tema de cómo prepararse para el Shabbat, ¿no? Cómo prepararse para el Shabbat. Algunos decían, no, pues mira, lo mejor para el Shabbat. Lo mejor para el Shabbat, ten tu mejor mantel, tu mejor comida, todo lo mejor para el Shabbat. Otros decían, no, cada día prepárate lo mejor, cada día haz lo mejor posible, y también tenía ahí sus argumentos para fundamentar eso. Entonces, bueno, es sutilezas en la manera de observar cada día, ¿ok? Una vez más, quiero reiterar que aquí Pablo no está anulando la santidad del Shabbat, diciendo el día de reposo, ya ese ya no cuenta, ya puede ser cualquier día. No. Aquí no está hablando de eso, está hablando de sutilezas en lo que se permite, no se permite, ya en días de fiesta, ya en días de reposo específicos. Entonces, bueno, una vez más, el mismo principio de las legumbres, de restricciones por encima de las leyes alimentarias de la Biblia, cosas que por encima se ponen al tema de los días. Y una vez más, dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, ¿ok? El que no hace caso del día para el Señor no lo hace, aunque esa frase, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, eso no aparece en algunos manuscritos antiguos. Entonces, bueno, realmente es como que, bueno, uno hace diferencias en los días, uno es muy meticuloso en este día de reposo, sí se pueden hacer ciertas cosas, en estos días que son sagrados, pero no son tan sagrados, o sea, cosas muy técnicas, muy minuciosas. Entonces, pues bueno, también lo están haciendo con la misma actitud de servir al Señor. Y entonces dice que pues a final de cuentas cada quien sirva al Señor de la mejor manera y no nos estemos juzgando, menospreciando en qué se aprueba, qué no se aprueba en el día de reposo. Y va a cerrar diciendo, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, en conclusión, ya no los voy a enredar más y confundir más con todos estos detalles técnicos, minuciosos de la religión judía. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No le pongas un obstáculo al hermano que evite que se acerque más a Yeshua, que le evite que se acerque más a Dios. No le pongas obstáculos por tu religión, por tu apreciación, por tu interpretación de las cosas que impida que esa persona quiera acercarse a tu fe. Yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo. Y bueno, aquí parecería otra vez, y es una vez más esos detallitos sutiles técnicos de las palabras en las que si no se entiende, podríamos pensar que aquí el apóstol Pablo ya está diciendo nada es inmundo, nada es impuro, órale, cada quien lo que se le ocurra y nada es impuro en sí, y si este piensa que esto no es impuro, órale, éntrele. Aunque la Torá diga que es impuro, si él piensa que no, o sea, por supuesto que Pablo no está poniendo la apreciación de cada persona por encima de la Torá, de lo que está escrito. Por supuesto que no. Porque imagínense, si es así, si bueno, pues cada quien haga lo que bien le parece, pues entonces ya sería un desastre y ya no tendríamos ninguna constitución, ningunas leyes eternas, definitivas. Entonces, por supuesto que no está hablando tan generalmente de esto. Aquí la clave es la palabra inmundo, que se tradujo del griego koinos, que se refiere a algo que es común. Algo que es común, no necesariamente impuro o inmundo, porque son dos categorías diferentes. Una cosa es impuro y otra cosa es común. Son dos cosas abismalmente diferentes. Les voy a dar un ejemplo. Miren,
Está prohibido, está en tiempos del templo, sobre todo esto está más conectado en cuanto a las leyes del templo. En tiempos del templo, en Jerusalén, si querías llevar una ofrenda al Señor, pues primero, para empezar, tenía que ser una ofrenda, un animal puro, de acuerdo a las leyes del Levítico, ¿ok? Tenía que ser puro. Primer requisito, tenía que ser puro, ¿ok? No le podías llevar un puerco, no le podías llevar un animal que no está permitido en la Torá, le tenías que llevar un animal puro, ¿ok? Un cordero, una paloma, en fin, animales puros. Pero había otro requisito para las ofrendas que se llevaban al templo. ¿Cuál era el otro requisito? El otro requisito es que la ofrenda tenía que ser perfecta, ¿ok? No nada más le tenías que llevar un animal puro, pero le tenías que llevar un animal perfecto. Tenía que ser un cordero y aparte tenía que ser perfecto, sin mancha, sin que esté ciego o cojo, alguna imperfección, alguna enfermedad, ¿ok? Esos eran las ofrendas para el templo. Pero eso no quiere decir que si un corderito nacía medio cieguito o tenía una pata chuequita, ya no te lo podías comer. No, o sea, es común. O sea, es un animal común, te lo puedes comer, no lo puedes llevar al templo, está prohibido llevar al templo porque tiene un defecto físico, pero sí te lo puedes comer, ¿ok? Entonces, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿ok? Yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es común, que nada es común, que nada es como para desecharse en el contexto fuera del templo. En el templo ya son palabras mayores, es otro nivel de santidad, pero entre nosotros, y ese es todo el tema que el apóstol Pablo está tratando. O sea, a ver, hermano observante, no te adornes haciendo pensarle a los demás que tu casa es el templo de Jerusalén. O sea, tu casa no es el templo de Jerusalén, entonces no te adornes así como que no, y esto es sagrado, esto es puro, y que casi no quieras que nadie toque ahí porque estás en el templo de Jerusalén. No, tu casa no es el templo de Jerusalén, ¿ok? Qué lindo que tu casa la consagres para el Señor, pero tu casa no es el templo de Jerusalén, entonces no seas tan exagerado en tu observancia que haga que entonces ya no te quieras juntar con nadie, ¿no? Entonces, todo ese es el tema. Yo sí confío en el Señor Yeshua, que nada es común en sí mismo, más para el que piensa que algo es común, en ese sentido, para él lo es. Si alguien quiere ser más exagerado, así, yo quiero comportarme en mi casa como si estuviera en el templo de Jerusalén y voy a ser aquí el sumo sacerdote, bueno, ok, hazlo tú, pero no se lo impongas a los demás. No seas tan exagerado, y aquí me están llegando unas pedradas a mí mismo. Aquí me están llegando unas pedradas a mí mismo como papá, porque a veces como papás somos tan exagerados en esperar perfección de nuestros hijos, que se comporten así como sacerdotes en el hogar y que todo el tiempo estén así adorando al Señor, que nos enojamos. Yo soy muy perfeccionista a veces, y eso, lejos de acercar a mis hijos, pues puede causar un tropiezo, puede causar que no, pues ya está exagerándole, ya le está agregando un montón de cosas que son tradición y que son cosas que él mismo se está imponiendo y que no las quiere imponer a todos, está dando cargas pesadas para él y para todos, y pues eso no puede ser. Entonces, quiero que quede muy claro, en mandamientos de la Torá no hay negociación. Mandamientos de la Torá, todo lo que tiene que ver con leyes específicas, y también tendríamos que analizar cada ley, porque no todas las leyes son para todos. Hay leyes para los sacerdotes, hay leyes para las mujeres, hay leyes de agricultura específicas en la tierra de Israel. En fin, habría que analizar el contexto de cada mandamiento y ver si nos aplican o no. Pero en general, en los mandamientos de la Torá no hay negociación, eso está escrito y bueno, no hay nada que hacer. Pero en cuestiones extras, en añadiduras, en cargas que uno se quiere poner adicionales a lo que está escrito en la Torá, uno lo puede hacer, pero para sí mismo. Uno se puede exigir a sí mismo, pero sin juzgar o esperar que todos lo hagan, ¿no? Y de la misma manera, el que quiere hacerlo todo un poco más light, más relajado, tampoco puede menospreciar al que se exige y quiere hacerlo más estricto. Así que va a concluir diciendo, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor.
no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, que no se hable mal de lo que para ti es bueno. Ese es todo el punto. Que no se hable mal de lo que para ti es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay cosas mucho más importantes que la comida, que la bebida, que estas cosas tan técnicas, tan minuciosas. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Seamos pacificadores, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tratan de conciliar y no estar ahí peleando, criticando, debatiendo. Dichosos los pacificadores, porque de ellos será el reino de los cielos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Obviamente todas las cosas son limpias, que la Biblia habla que son limpias, obviamente. Bueno es no comer carne, ni beber vino. Una vez más, bueno es no comer. Si te quieres abstener de carne, de vino hecho por gentiles, ok, está bien. Si tú te quieres abstener de eso y yo no tomo vino o carne hecha por gentiles, ok, pero no vayas a hacer que por eso que estás haciendo, tu hermano gentil que no entiende esto y que te invitó de todo corazón a su casa, pues se ofenda, tropiece o se debilite. O sea, un hermano gentil con todo su corazón te invitó a su casa, te puso ahí el vino que le costó un dineral, su carnita ahí que trajo de Japón, te la pone y tú con una actitud así de, ay, no, esto yo no me lo como. No vayas a hacer eso. No vayas a hacer eso porque vas a ofender a este hermano que de todo corazón te lo está presentando. Y obviamente estamos hablando de carne kosher, vino, carne que no está prohibida por la Torah, pero si alguien te lo está, no pongas tus restricciones por encima de la Torah en estos alimentos. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. ¿Quieres ser muy fiel a Dios? ¿Quieres ser muy celoso? Ok, hazlo tú. Trata de no con eso tropezar a otros o menospreciar a otros. Vívelo tú a nivel personal, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que recordemos la regla de mayor peso, el principio de mayor peso, y esto incluso se aplica aún en tiempos de urgencia extrema, en tiempos en que la vida está de por medio. Está permitido comer algo que está prohibido en tiempos de que la vida está en peligro. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas vivirás. La Torah es para vida. Así que aplicando este principio a cosas aún mayores, cuando está de por medio el acercar a otros a la fe, tienes que bajarle a veces a tu propia interpretación de las cosas, con tal de no debilitar o hacer tropezar a tu hermano por el que Cristo murió. Padre, te damos gracias por este capítulo en que el apóstol Pablo, en una comunidad en que todos están queriendo agradarte, nos llama a la tolerancia, al respeto, al amor unos con otros. Señor, perdónanos a los que nos consideramos fuertes en la fe o a los que nos consideramos débiles en la fe. No importa cómo nos consideremos, seguramente todos decimos ser fuertes en la fe. Señor, perdónanos por a veces colar el mosquito y tragarnos el camello, Señor. Perdónanos por a veces ser tan enfáticos, tan exagerados en aspectos mínimos de la Torah y dejar a un lado los aspectos más importantes de la Torah: la justicia, la misericordia, el amor, tu fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar hacer lo otro, Señor. Que sigamos con nuestro celo a nivel personal de servirte, de agradarte, pero que nos libres de ser tropiezo para otros, en especial para nuestra familia y para nuestros hijos. Te lo ruego en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén.
pacto eres agua limpia, rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Por tu fidelidad y tu misericordia, el buen pastor nos cuidará. Una nación en la tierra, en los montes de Israel, dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey. Por siempre guardaremos y andaremos en tu ley. Dios de pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Dios de pacto eres,